bien, seguimos en Carlos Paz al Día, por supuesto, con más información. Y ahora, Sofi, para hablar de un tema sensible, por cierto, e importante, porque, bueno, sabemos que el gobierno nacional ha promulgado, después de su paso por diputados y por senadores, ¿no?, la ley de alcoholemia cero en todo el país, ¿no? Algo que en Córdoba ya lo tenemos desde el año 2013, hace 10 años ya, pero bueno, esto se ha ampliado a todo el país. Ahora, ¿cuáles son los alcances? O sea, ¿qué es lo que viene en adelante? Y por eso es que justamente tenemos invitados a Jorge y a María Teresa, ellos de Concientizar para Prevenir, que siempre, bueno, los recibimos muy bien porque... Gracias por invitarnos. Bueno, gracias a ustedes por venir y en primer lugar, bueno, consultarles cómo han tomado ustedes como organización, ¿no?, como ONG, esta aprobación, esta entrada en vigencia de la ley nueva. Bueno, nuestra conducta es coherente con lo que dijimos en el año 2014, cuando en Carlos Paz se votó por unanimidad la alcoholemia cero, a pesar de que no se haya promulgado. Nosotros apoyamos esta postura porque consideramos que hay que educar a la ciudadanía en que nadie va a tomar una bebida alcohólica en un dedal, como dice el doctor Caldos de Fino, entonces tiene que ser cero. El que va a conducir tiene que ser cero. Por eso la apoyamos en ese sentido. Es muy difícil conseguir un autocontrol en la persona. Entonces, el acompañante sí, pero el conductor tiene que ser cero para tener todos los reflejos como corresponde a la hora de conducir. Así que apoyamos, estamos de acuerdo. Pero, y ahí viene la otra parte, pero si no se controla adecuadamente, si no se capacita adecuadamente, entonces va a quedar como una ley muerta, va a ser solo una sugerencia. Bueno, es algo de lo que pasa siempre, ¿no, Sofi? Y de lo que venimos hablando, ¿no? Muchas veces la gente cuestiona esto de decir, no, pero faltan leyes o hay que modificar las leyes. Muchas veces las leyes o la letra está bien, pero el organismo controlador es el que está fallando en este caso. Bueno, evidentemente si las cosas se hacen esporádicamente no dan resultado. El control tiene que ser permanente, tiene que ser aleatorio, en cualquier momento del día. Acá en Carlos Paz tenemos una promulgación por el Consejo de Representantes que quedó bastante obsoleta, que es hacer un control una vez por semana, un control cada 7 días. Eso ya dejó de tener efectividad. La efectividad va a tener en la medida en que la gente empiece a tomar conciencia de que va a ser controlado. Porque hoy la conciencia que tendríamos que tener aquellos que vamos a conducir es que si vamos a beber alcohol podemos causar un daño y no que me van a hacer una multa. Tendría que ser esa la conciencia primera de cada ser humano, pero como no la tenemos la ley, bueno, la ley que hay que aplicarla. ¿Y cómo se tendría que aplicar? Permanentemente y no una vez cada tanto. Si lo hacemos una vez cada tanto, lamentablemente va a ser otra vez algo que no va a dar ningún tipo de resultado, según nuestra humilde opinión, ¿no es cierto? Después la van a mostrar, donde estos datos del Consejo Europeo de Seguridad en el Transporte muestran cómo en Europa hay un promedio de más de 150 controles, promedio estoy hablando, ¿no? En algunos casos llega a más de 400, cada 1000 habitantes. En Argentina solo se estima, por Luchemos por la Vida en el año 2021, 14 controles cada 1000. Entonces estamos muy distantes de lo que es, claro, de los países que eficientemente y con convicción ponen controles adecuados y reiterados, como dijo Jorge, factor sorpresa en cualquier momento del día. Exacto, en cualquier punto. Claro, entonces la ciudadanía se va acostumbrando que, bueno, el que se arriesga sabe que va a ser multado o se le va a descontar puntos de la licencia. Mira, bueno, en primer lugar, ahí en el doble del resto de los casos está Polonia. Polonia, sí. Claro. Ajá. Sí, sí, sí. De hecho, la diferencia más grande que ahí se puede ver también es que con el país que menos control tiene, hay una diferencia de más de 100 casos con Argentina. Exacto. Por cada 1000 habitantes, ¿no? Sí, cada 1000 habitantes, más de 100 casos nos diferencian de él, que nos sigue Suecia en todo caso. Claro.
Sí, y tengamos en cuenta otros datos que ahí no están, que Argentina ocupa en América el tercer lugar en consumo de alcohol. Y en menores, en América estamos ocupando el primer lugar de consumo de alcohol. Estos datos son difundidos continuamente por el doctor Carlos Damín de Fundartox, ustedes los pueden chequear, por Cedronar también. Así que bueno, tenemos una problemática que se fue instaurando porque hace muchos años, por lo menos desde que estamos nosotros 15 y antes también, que no se está haciendo algo muy importante. Si bien la lucha contra el alcoholismo, la ley que salió en el año 2009, está vigente, pero lamentablemente después fue retocada, se dio de baja una parte. Todavía hay que educar mucho a la familia para que eduque a sus hijos en un contexto saludable. Hay que educar desde el embarazo y lactancia, qué pasa con el organismo, por qué no hay que consumir alcohol, qué ve el niño hasta llegar a la preadolescencia y después se convierte en adolescente con requerimientos y presiones del entorno, cómo enfrentar todas esas cosas por parte de los padres. Hay que trabajar mucho en talleres digamos, de la obstetricia, ginecología, jardín de infantes, primario, secundario, hasta llegar a tener una licencia de conducir. Mirá todo el proceso humano por el que pasamos, ¿no? Entonces, para el que no pudo comprender la importancia, bueno, tiene que haber control y sanciones. Y lo que sigue ahora también, te pregunto vos, Jorge, es que se sumen las provincias, porque si bien esto está en rutas nacionales, hay rutas provinciales y ese es otro tema aparte. Bueno, ese tema nosotros ya lo venimos hablando desde hace mucho tiempo, desde que se promulgó la ley de alcoholemia cero acá en Córdoba y que se adhirió el Consejo de Representantes en Villa Carlos Paz. El tema es que para que esto funcione tendría que la ley, hablamos de federalismo, en realidad yo creo que lo que tendría que haber es una sola ley para todo el país en lo que se refiere a conducción. Si es conducción con cero alcohol, tendría que ser con cero alcohol, porque si no, cada persona va a interpretarlo de acuerdo al lugar donde esté. Te doy un ejemplo. Mendoza no se adhirió, no se va a adherir, ya advirtieron los gobernadores de Mendoza que no se va a adherir a la ley de alcoholemia cero. Pero por el centro de Mendoza pasan rutas nacionales, con lo cual un control va a ser cero, porque es a nivel nacional, y otro control va a ser la alcoholemia que tenga Mendoza, por ejemplo, que es lo mismo que ocurre en Carlos Paz. En Carlos Paz nosotros tenemos internamente 0,4. Se tendría que adherir, no sé qué va a hacer ahora las autoridades actuales o las futuras autoridades, ahora que salió a nivel nacional. Cuando salió a nivel provincial no se ha promulgado, entonces sigue siendo 0,4 en Carlos Paz. Así que con la incoherencia de que pasan por el centro de la ciudad rutas provinciales, que tendría que tener cero. Si lo controla la caminera dentro de esas rutas, tendría que ser cero. Entonces, todo ese tipo de confusiones, de cosas raras, hacen que la gente no sepa realmente cómo. Por eso, el cero tendría que ser, que de hecho, la alcoholemia cero existe desde hace muchísimo tiempo. En licencias profesionales, por ejemplo, lo que transportan pasajeros, los transportes públicos, los transportes de carga, tienen que ser cero. Las motos es cero. Entonces, todo eso, ¿sí? Quiere decir que aquellos que dicen que no se puede controlar, que estaban defenestrando esta ley, porque dicen no se puede controlar porque el alcoholímetro a lo mejor da una diferencia, entonces quiere decir que no se estuvo controlando nunca. O sea, le hace eso, ¿no es cierto? Entonces me parece que ahí hay que trabajar mucho. Y en definitiva, ¿qué es esto, la alcoholemia cero? Es en pos de la vida humana, es en pos de que no ocurran incidentes de tránsito y que pierdan la vida los jóvenes. No nos olvidemos que entre 15 y 35 años es la mayoría de personas que pierden su vida por incidentes viales. Y el alcohol está presente entre el 25 y el 50%, de acuerdo a quien haga la medición, de aquellos incidentes viales que ocurren en la vía pública. Entonces me parece que no hay mucho para pensarlo, ¿no? Hay que trabajar, nada más, eso sí. Está bueno lo que vos remarcás, Jorge, que esto se aplica porque hay fatalidades y que hay alcohol en esas fatalidades, ¿no? Entonces no olvidarnos nunca de cuál es la base. Estamos previniendo lesiones y muertes totalmente evitables. Siempre recordemos que un siniestro vial, cuando se lleva la vida de un ser humano,
el proceso de shock que queda en la familia y en los amigos es muy distinto al haber fallecido por una enfermedad donde vos tenés un proceso. Es terrible. Nosotros que hemos visto diferentes tipos de familia, grupos familiares y unifamiliares con todo el dolor, es un shock muy grande, chicos. La verdad que por eso nosotros cada vez que... El otro día me tocó vivenciar los 2 motociclistas que se siniestraron aquí en Roca y San Martín, y fue terrible verlos volar por el aire, por ejemplo. Estoy hablando de otro tema, pero tiene que ver con la siniestralidad vial. Y yo en ese segundo que los veía volando, digo, Dios mío, no sé, tanto que uno trabaja, ¿no?, para evitar. Alguien falló. Así como alguien falló en haber tomado alcohol, alguien falló en haber ido con velocidad inadecuada o distraído, y está la vida humana, se sufre muchísimo, ¿no? Ahora, qué importante también, ¿no? Porque yo creo que es algo recurrente que lo hablamos realmente seguido, pero no significa que no se tenga que repetir, ¿no? Siempre. Porque creo que, y todos, digo, nos incluimos un poco todos, porque cada uno también tiene lo suyo, ¿no? Sí, Eso sí, por supuesto. hay que hacerse cargo. Sí. Pero, digo, es como que somos hijos del rigor continuamente, ¿no? Porque uno siempre apunta, ley de alcoholemia cero, ley de... O sea, son muchas las cuestiones, cuando en realidad la base está fundamentalmente en la educación y en el aprecio por la vida humana, porque si vos decís, y lo hablábamos un ratito fuera del aire recién, vos lo deslizaste un poquito, Jorge, esto de decir, che, yo no voy a tomar porque en realidad me va a controlar la caminera, pero no porque puedo llegar a generar un desastre, tener esa conciencia, digo, falta mucho, ¿no? Porque nos falta educación en lo que es una sustancia tóxica. Y en cuanto a la vialidad, el presidente de Ovilante, del Observatorio Vial, el otro día usó una frase: somos analfabetos viales. Así lo llamó él, ¿no? Es una palabra que nos mueve, ¿no es cierto? Analfabeto, por no haber recibido adecuadamente, en profundidad, la educación. Gente que cruza en diagonal, cuando tiene que cruzarse siempre en la esquina, abuelitos que todo en su proceso de vida nadie los educó y con todo el riesgo de la lentitud del cuerpo cruzan por cualquier lado, con dificultad para ver. O sea, es complejo, ¿no? Es complejo, es muy amplio el tema. Sí, la siniestralidad vial, nosotros, la parte de alcoholemia es una parte, Claro. ¿no es cierto? Pero lo que vos decís, así como piensa el que va a conducir y toma alcohol y no voy a tomar por si me controlan, lo mismo pasa con el que va a usar un casco. El casco te protege, si te caes bien abrochado, te puede proteger de una lesión grave. ¿Y por qué lo usan? Lo usan suelto por las dudas si me van a controlar. Eso es lo que hay que educar. O sea, hay mucho por trabajar en este tema de la siniestralidad vial, las distracciones, el teléfono celular, o sea, yéndonos de lo que es alcoholemia, Sí. pero todo es una suma en donde las indicaciones que tienen que hacer, la inversión que tienen que hacer cada ciudad, en función de las indicaciones, los carteles indicadores, que están totalmente despintados. Hay lugares, por ejemplo, ahí en la rotonda que es una rotonda ovalada, la de Roca y Olmos. Sí, un poquito antes creo que es Roca y Martínez, creo que está. Bueno, fíjense que en 3 lugares está el cartel que es rotonda, pero hay 2 lugares que vos venís como conductor y no hay un cartel que diga que es una rotonda. Entonces ahí vos le tenés que indicar, eso es fundamental para un conductor, saber que en una rotonda la prioridad de paso la tiene que estar en la rotonda, y no el que viene por la derecha como sería en un cruce de calle normal. Sin embargo, si ustedes se fijan ahí, faltan carteles y todo eso hace a la seguridad vial. Porque nosotros nos vamos acostumbrando, Claro. todos los días pasamos y no, es como Claro. que es así. Pero hay gente, en una ciudad turística, hay Ah, gente viene que gente viene que no por es de acá. primera vez Claro. acá, ¿no es cierto? Bueno, ahora también, yo digo, me gustaría hacer una aclaración sobre eso también, porque es importante lo que decís. Está bien, falta señalización, está buenísimo. Ahora, se supone que cuando uno va a sacar el carnet, uno tiene ya que conocer todas las normas de seguridad. Si vos ves una rotonda, sabés que quién tiene prioridad. Y está bueno eso aclararlo, porque sabemos que hay mucha gente de Villa, hablo de Villa Carlos Paz en particular, porque es una situación real y que se da, y que al momento de sacar la licencia de conducir, trata
de ir a otros lugares como Falda del Carmen, como El el Prado. Prado, El Prado, para claro. sacarlos allí, que no les tomen ningún tipo de preguntas o de examen y demás, y de esa manera los cursos, claro, totalmente. Entonces, ahí está también la base. Por supuesto, por eso Sí. es tan complejo. Y cuando no nos educamos, y no solamente hablo de lo pedagógico, sino de esto que yo te contaba, de ver un control seguido, todo eso también nos educa, entramos en esto de afianzar el concepto, a mí no me va a pasar. Cada vez vamos afianzando eso, no, a mí no, no pensamos que alguna vez, ¿por qué? Porque jamás nos educamos. Si vos te educás, vas a empezar a medir mejor los riesgos cuando caminás o cuando estás arriba de un vehículo, cualquier vehículo. Entonces hay mucho para trabajar y nosotros gracias a estos espacios, por lo menos que ustedes nos dan y sus colegas, podemos decir todo lo que aprendemos, ser divulgadores continuamente, ¿no? En la medida que podamos para que a alguien le llegue el mensaje, ¿no? Bien, bueno, seguramente que da para hablar más del tema, pero lo último que está para destacar, no los quiero hacer entrar en tema de ustedes porque no es lo específico, Sí. pero también qué importante, porque estamos hablando ahora de alcohol en sangre, pero sabemos que hay diferentes tipos de sustancias no legales, como la marihuana, por ejemplo, que cada vez está más naturalizado el consumo y que sin embargo no hay ningún tipo de control al respecto. Para eso tenés que comprar un narcotest. Tenés que proveerte como autoridad y hacer los controles y ahí va a saltar qué tipo de sustancia tiene la persona encima, porque afectan el manejo. por supuesto, altera el cerebro. Toda sustancia tóxica altera el funcionamiento del cerebro, todas. Entonces, hace falta invertir, porque la marihuana avanzó en el consumo, eso ya Claro. está comprobado, entonces hay que invertir, hay que determinar partidas para todo, para alcoholímetros, Y legislarlo también. legislarlo. Porque no hay una... No, por supuesto, usted lo legislarlo. dirán mejor, yo desconozco. Digo, pero no hay una legislación así como firme que, así como habla del alcohol, también habla de la sustancia tóxica. ¿o Y sí? me parece que en la ley de tránsito Sí, está, en la que no ley se de ¿Está? tránsito hay En la algo, ley de hay tránsito algo. sí hay algo de eso. Pero Que tenés Pero que no está tan claro. No, habría que volver a leer el artículo e invertir en narcotest. porque lo que ocurre es que el alcohol es una droga también, es una Claro, droga es una legal. sustancia Legal. tóxica. Entonces ahí, digamos, la ley lo que hace es decir, bueno, esta droga legal vos no podés conducir, ahora que es 0, o podías conducir si habías tomado hasta que tu límite llegue a 0,4, que bueno, además ese es otro tema que es largo de hablar, en cada cuerpo actúa distinto. Claro. No es lo mismo un vaso de cerveza en una persona que en otra. Sí, Actúa totalmente. distinto. Eso se puede manejar a niveles de decir, bueno, el alcohol es esto. Ahora, al ser drogas ilegales, como el tema que nombraste vos, marihuana, cocaína y todas las drogas ilegales, o medicamentos que no estén autorizados o que no hayan sido recetados, ahí no hay un límite, ahí tiene que ser nada, no puede haber un límite para conducir. Entonces, ahí me parece que la ley habla de que está prohibido la ingesta de sustancias ilegales. Pero bueno, Claro. La persona si lo niega, si vos no tenés, el policía no tiene una evidencia o el inspector, ¿la Claro. evidencia cuál es? El test. Entonces, Sí, pasa que ahí tiene que partir de un reconocimiento también, Claro. porque como decís, está prohibida el consumo de sustancias ilegales, pero si vos no partís de reconocer que en realidad ese consumo se da, nunca vas a generar Y un control para poder detectarlo tampoco. No, Bueno. entonces, imagínate que en lo que es legal estamos discutiendo sí. cómo lo controlamos. Imagínate todo lo demás, Lo que es claro. ilegal es... Claro, sí. Sí. Lo que Hay pasa es que mucho, hay que trabajar mucho en eso. Mucho, sí. E invertir el dinero en vez de que se vaya para otro lado, que se vaya para lo positivo, ¿no? Seguro. Bien, bueno, seguramente seguiremos hablando del tema porque, bueno, es súper interesante, sí, Jorge. Que como dato es importante saber que los siniestros viales en Argentina, estos son datos que da Luchemos por la Vida y el Instituto de Seguridad y Educación Vial. Por año, los incidentes viales por todo concepto están llevándose una cifra, un gasto para el Estado de más de 10.000 millones de dólares. Entonces, imaginemos, si queremos ponerlo en plata, cuánto más sería eso si lo ponemos en educación, en capacitación, en infraestructura, lo que te decía en cartelería, en todo eso, sí se disminuiría mucho
Es decir, en lugar de ser un gasto sería una inversión. Esa es la, quería agregar esto. El simplemente concepto. como Es otro dato. Y Sí. aparte es inversión en erradicar de alguna manera una problemática. O ya, reducirla claro. a la mínima Sí, expresión, por lo menos. Totalmente, seguro. Bien, bueno, muchísimas gracias No, por venir. No, Gracias gracias a a ustedes. Gracias a ustedes. Bien, bueno. Hablar de estos temas porque, Sí. bueno, al darse a conocer esta nueva legislación, nos interpela a todos. Totalmente, ¿no? así que bueno, en resumen hay que ver ahora en adelante, una vez que ya por ejemplo está promulgada, que eso ya sabemos que es un hecho, a ver qué hace cada provincia, qué hace cada municipio y después, más allá de su adherencia o no, que esperemos que todos coinciden con esto, bueno ya hay algunos casos que no, como dice recién, a ver cómo lo aplican, cómo son los controlan. controles? Vamos a dar una pausa en Carlos Paz al día. Ya venimos. Acá nos encontramos, acá nos quedamos. Este lugar amamos. Soy de Carlos Paz.